18 o 17. Lo cierto es que estamos en el libro de Lucas y como lo dice, y el libro tiene como finalidad demostrar que Jesús es el Mesías, y para hacerlo Lucas recurre a toda la historia del Antiguo Testamento. Lucas recurre a mostrar que las profecías se cumplieron en Jesús. Es más, comienza anunciando que antes de que viniera Jesús tenía que venir alguien que llamamos el precursor. Ese precursor se llama Juan el Bautista. Por eso Lucas comienza el Evangelio hablando de Juan el Bautista, cómo nació, cómo Dios hizo que tuvo cosas sobrenaturales, Juan, muy chéveres, y cómo Juan era el que tenía que anunciar al que estaba profetizado. Y un día, cuando Jesús tiene 30 años, inicia su ministerio y dice: miren quién viene allí. Viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue Juan hablando con Jesús. Y en ese momento una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se hizo visible en forma de paloma. Estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu. Jesús comienza entonces su ministerio a los 30 años, empieza a caminar, miles de personas lo siguen, pero el problema, como igual que hoy, es que muchas personas lo siguen porque Jesús les hace favores, porque con Jesús usted tiene privilegios. Y entonces Jesús, viendo que la gente lo sigue por esas, no porque crean en Él, sino porque les sirve para ciertas cosas, Jesús decide cambiar su forma de enseñanza. Y hoy sí que vamos a notar eso fuertemente. Y entonces el Señor empieza a hablar por un sistema de enseñanzas que se llama parábolas. Las parábolas son enseñanzas que dentro de la parábola hay unos principios, pero el Señor lo hizo de esa manera para que solamente los que tuvieran un corazón para Él las comprendieran. Dijo: ya, ustedes son incrédulos. Yo les hablo, les muestro, ustedes no quieren creer. Y el Señor reprochó esa incredulidad. ¿Cómo demostró que Él era todo lo que dijo ser? Porque les demostró que tenía poder sobre la naturaleza, poder sobre las enfermedades, poder sobre el mundo espiritual. Eso solo lo puede tener Dios. Por eso decimos: Jesús es Dios. Por eso Él dijo: yo y el Padre, uno somos. Es Dios hecho hombre en esta tierra. Ahora, desde esa perspectiva, que es la que la Biblia señala, hemos venido estudiando el libro y hemos visto cómo Jesús hacía miles de milagros, miles de cosas. Entonces escogió también en medio de todo ese trabajo a 12 personas a los cuales llamó apóstoles. Pero aún sus apóstoles, inclusive sus apóstoles, para que lo digamos nosotros más claramente, aún sus apóstoles también eran incrédulos en creer que Él era Dios. Hasta que al final Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Hasta que al final ya Pedro empezó reconociendo la deidad de Cristo, que es una cosa impresionante. Y empezó a hacer ese reconocimiento, y a partir de ahí es que Jesús los hombres empezaron a decir: sí, Él es el Mesías, el Salvador. También vimos que a medida que cuando Jesús anuncia esto, también anuncia que se va a morir. Dice: yo voy a ir a Jerusalén, me van a matar. Y los discípulos que dijeron: no, ¿cómo se le ocurre? Y Él dijo: tengo que morir, es la parte que tiene que ser. Porque en su cabeza de los discípulos sabía que el Mesías iba a ser un libertador. Ellos pensaban que cuando viniera el Mesías iba a coger al Imperio Romano y lo iba a pisotear. Como dijo cierta hermana esta mañana, lo iba a estrellar, lo iba a acabar. Así dijo, sí, algo así. Sí, es que a romperlo. Iba a... Sí, entonces, en ese momento, ellos pensaban que el Mesías iba a coger al Imperio Romano y que iba a hacer eso con ellos. Entonces, para ellos en la cabeza no cabía que Jesús se muriera y decir: si se muere, ¿cómo va a hacer eso? Y digo esa historia porque la que vamos a ver hoy tiene que ver muchísimo con eso, pero montones con eso que nosotros vamos a ver. Eso está en Lucas capítulo 13, versículo 18. Y fuera de eso, Jesús, a medida que se acerca a Jerusalén, la opresión, la persecución contra Él es más fuerte. Vemos cómo, por ejemplo, los fariseos y los escribas empiezan a molestarlo, a desacreditarlo. Empiezan a decir que Él hace los milagros en el nombre de Satanás. Empiezan a decir: de Nazaret puede salir algo bueno, de ese pueblito miserable por allá, con tal de que esta gente no siga al Señor. Sin embargo, Jesús empieza a responder y dice: no sigan a los fariseos, no sigan la levadura de los fariseos, significa sus enseñanzas, no sigan todo eso que hace daño. Y empieza a hablar fuerte contra ellos y claramente a decir que más bien nos preocupemos porque el regreso del Señor es inminente, que su regreso está cerca y que si usted ¿está listo para el regreso del Señor? ¿Qué va a hacer cuando el Señor venga? ¿Está listo para recibirlo? Y cualquier cosa de aquí en adelante que Jesús haga va a ser cuestionada. Entonces Jesús, la semana pasada vimos que una mujer fue sanada, una mujer que estaba
una enfermedad producida por un espíritu inmundo la tenía torcida y la persona, Jesús sanó en un sábado y lo criticaron, lo juzgaron. ¿Quiénes? Los mismos fariseos y los escribas. Pero cuando llegamos al final de ese texto, vamos al versículo 18 y vamos a dos parábolas, porque están pegadas, apenas duran 3 versículos, las 2 parábolas, 4 versículos, que son del 18 hasta el número 21. Lucas 13, 18 al 21. Y tengo que, antes de comenzar, a hacer una aclaración puntual. Este es uno de los textos más complicados de interpretar desde la Biblia. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer, y no se estresen por eso, es que voy a decirles, este texto tiene 2 posiciones. Y usted debe asumir una. Ahora, te dice, ¿se puede? La Biblia puede decir 2 cosas. Ya lo veremos en un momento. Entonces, para que nos demos cuenta, porque es un texto muy interesante. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído. Ayúdanos a hablar con claridad tu palabra, a poder glorificarte, exaltarte, a poderte darte a ti el honor, Señor, que tú mereces. Guíanos, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos. Pedimos que hoy podamos, Señor, entender claramente lo que tienes para decirnos. Ayúdanos a expresarlo también con claridad. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 2 parábolas. 2 interpretaciones. Obviamente no puede haber 2 interpretaciones de un texto. Dice, pero el punto es que en la Biblia, la mayoría de la Biblia está muy clara y podemos interpretarla y decir, aquí dice esto y no hay otra posición. Pero en unos pocos pasajes, que más o menos son como 7 pasajes, este es uno de ellos, vamos a encontrar que las personas han interpretado unos una cosa y otros otra. Y entonces, ¿qué hago? ¿Me voy por uno de los 2 lados? ¿No tomo ninguno? ¿Armo uno nuevo? ¿Qué hago cuando me encuentro ante eso? Y déjenme contarles una anécdota que pasó cuando nos encontramos con otro texto parecido. Estábamos en una clase, esa decía era clase, y alguien tomó un texto sobre, no voy a decir un tema específico porque ustedes, sobre un tema X. Y resulta que ese tema, la persona que lo estaba explicando dijo, hay 2 posibilidades. O es por aquí, o es por aquí. Y la muchacha que estaba escuchando, una de las muchachas, se puso a llorar. Dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? La Biblia, ¿cómo poder entender entonces la Biblia? Señores, esos son temas que ni quitan y no influyen en la salvación. Eso es lo que quiero dejar claro. Lo que vamos a ver hoy, cualquier posición que usted tome a la derecha o a la izquierda, no tiene nada que ver con la salvación. No influye. Al contrario, nos enseña y nos abre la mente para pensar cuál de las 2 será, porque Dios no quiso mostrarnos cuál es exactamente. El Señor no... Hay muchas cosas que Dios dijo, esto es esto, pero acá es interpretación. Por lo tanto, tranquilos, van a darse cuenta de lo interesante que es el texto, estas 2 porciones. Y el asunto es que si yo interpreto la primera de una manera, la segunda tiene que ser igual. Y si la interpreto por el otro lado, la segunda tiene que ir por el otro lado. Vamos allá. Se llama Lucas 13, 18, que es lo mismo que Mateo 13, 31 al 32. El texto comienza diciendo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y entonces dice el Señor, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en las ramas. Y ahí está. Y entonces dijo, ¿a qué? El Señor mismo pregunta, ¿a qué se asemeja el reino de Dios? Y entonces comencemos por decir qué es el reino de Dios. El reino de Dios es la esfera donde Dios gobierna. Esa es la parte del universo donde Dios gobierna. Eso es lo que llamamos el reino de Dios. Actualmente el reino de Dios está por llegar, pero el reino de Dios ya llegó. ¿Y cómo puede ser? Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Después dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Después dijo que oráramos, que venga tu reino. ¡Wow! Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? Y yo voy a explicar. Hay un lugar específico donde ya está, en los corazones de todos aquellos que ya creyeron. ¿Por qué? Porque en ese corazón quien gobierna o quien debe estar gobernando es el Señor. Ese es el reino. Yo cuando oro, Señor, que venga tu reino, le estoy pidiendo a Dios
que ese gobierno que ya tiene en mi vida se haga en toda la tierra, que Él gobierne en todo lugar y en todo momento. Ese es el Padre nuestro, que Él dijo que venga tu reino, pero ya está en nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del reino, ya somos parte de Él. No perfectos, algunos al contrario, se les nota lo imperfecto todavía, pero el punto es, estamos en ese proceso. Y por eso el Señor quiere que nosotros muy claramente entendamos, somos ciudadanos del reino y por lo tanto las reglas del reino aplican para nosotros, pero oramos que ese reino llegue un día a colmarse todo. Entonces el Señor mismo explica a qué es semejante el reino de Dios y entonces Él da una parábola. Es una enseñanza que tiene detrás con muchas figuras, en la cual detrás hay algo profundo, unos principios para nosotros. Y dice lo siguiente: el reino de Dios es semejante, ¿con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y entonces él dice que es como un grano de mostaza. En el texto de Mateo dice que el grano de mostaza, que es la semilla más pequeña que existe. Ahora, ¿es cierto que la semilla más pequeña que existe es el grano de mostaza? No. ¡Ay! La Biblia dice mentiras. No, tampoco. Está diciendo que el grano de mostaza es la semilla de hortalizas más pequeña que existe. ¿Ustedes han visto la semilla de mostaza? ¿Ustedes no les han regalado nunca una semilla de mostaza? Ush. Se la regalan a uno en una bolita así de chiquita de cristal. Y adentro tiene una briznita, como un pedacito de mugre. Esa es la semilla del grano de mostaza. Ahora, lo interesante de la semilla del grano de mostaza que ellos movían en ese tiempo es que ese árbol, que es insignificante, que pareciera que no fuera nada, se convierte en un árbol muy frondoso, de muchas ramas, de 3 a 5 metros de alto. Y muy frondoso, muy grande, muy... Y entonces dice que el Señor, dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que una persona llegó y plantó en un huerto, en un lugar específico. Y ese, como es normal en los árboles cuando uno siembra esa semilla de mostaza, creció y se hizo gigante, inmenso. Tanto que vinieron las aves de los cielos y ¡pum!, se posaron encima de ese árbol a hacer sus nidos y a comer de los frutos del árbol que había allí. Y hasta ahí todo parece pues súper sencillo de interpretar, y en eso las dos partes están totalmente de acuerdo. Ahora, aquí vemos que el árbol crece de una manera muy chévere, y en Palestina estos árboles todavía se ven de 3 a 5 metros. Entonces, lo que está diciendo en esta primera interpretación es que el reino de los cielos comienza como algo insignificante. ¿Cómo comenzó que las gentes se metieran al reino de los cielos? Pues comenzó cuando las personas empezaron a entregar su vida al Señor. Ahí comenzó. ¿Fue algo muy notorio o fue hecho con gente insignificante? Fue hecho con alguien que despreciaron, llamado Jesús. Fue hecho con alguien que rechazaron, que dijeron que no valía nada, que era como una semilla de mostaza. ¿De eso insignificante va a haber un reino? ¿De un hombre que lo subieron a una cruz y se murió? ¿De ahí va a salir un reino? Y la respuesta, ¿cuál es? Sí, claro. Y entonces aquí lo que estamos diciendo, que esa piedra que desecharon los constructores o los edificadores vino a ser la piedra del ángulo. Eso es lo que dice Primera de Pedro 2:7. Pedro dijo, ¿se acuerda aquel que desecharon? Que fuera como si fuera una piedra por ahí cualquiera. Esa piedra se convirtió en la piedra que sostiene todo. Se llama la piedra del ángulo. Y esa piedra del ángulo se llama Jesús. Pero comenzó de algo despreciado para convertirse en algo muy preciado, muy valioso. El reino de los cielos es semejante. Comienza con algo muy insignificante, como una semillita de mostaza que pareciera que no llega a ninguna parte, y se convierte en algo grande, frondoso, muy frondoso, tanto que las aves del cielo ¡pum!, se posan específicamente sobre ellos. Uy, chévere, espectacular. Y estamos hablando de algo entonces que el reino de los cielos se ve externamente, se ve cómo crece, cómo se amplía. Y cuando uno mira eso dice, ¿y eso se puede comprobar? ¡Claro! ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas, cuando Jesús se fue de la tierra, cuántas personas había genuinamente siguiéndole? Los que estaban en el aposento alto, que no eran muchos. Estaban los apóstoles más otros cuantos,
Pero no era una cantidad, uy, qué cantidad de los que quedaron. ¿Y por qué tan poquitos? Luego a Jesús no lo seguían miles. Sí, pero ¿qué pasó cuando Jesús dijo que se iba a morir? No le creyeron. Y cuando se murió, ¿qué pasó con la gente? Chao. Dijeron, no, yo pensé que este era. No. Y lo abandonaron y quedaron solo unos poquitos. Y esos poquitos, el Señor los mandó que se fueran a orar a un lugar que se llama el Aposento Alto en Jerusalén. Y allá desde ese lugar vino el Pentecostés, que fue el descenso del Espíritu Santo, y se empezó un movimiento que inicialmente conquistó a 3,000 personas. Pedro se para y conquista a 3,000, vuelve y se para a predicar y conquista a 5,000, y la Biblia dice que llenó Jerusalén con la palabra de Dios. Jerusalén escuchó, no toda se convirtió, pero Jerusalén toda escuchó. Eso solo lo puede hacer algo que era muy pequeño, insignificante, y se convierte en una cosa grandísima. Ahora, ¿cómo era posible que seguidores de Jesús que eran poquitos y débiles lograran tanto? Uy, de eso se trata. Por eso dice el Señor, así va a pasar. Él no ha muerto, esto no ha pasado, y Él está profetizando. El reino de Dios va a ser de esa manera. Gente débil que aparentemente no tiene nada, mira, vamos a sembrar, y de pronto de esa siembra, de algo muy pequeño va a salir algo tan frondoso, tan grande. Y es más, tenemos varios versículos para respaldar esa posición. Por ejemplo, este que dice: no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Lucas 12:32. El Señor aclara, ustedes son poquitos, aunque tenía miles de seguidores, pero Él sabía que solo unos pocos eran de corazón. Dijo, no teman, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido que con ustedes va a comenzar el reino. A ustedes les va a dar el reino de los cielos. ¡Wow! Interesante, ¿no? Por eso los primeros discípulos empezaron ese trabajo. Seguro no pensaron que iban a llegar tan lejos, pero ellos empezaron, oraron, siguieron, y el reino llegó a límites increíbles. Del siglo I a hoy, uno puede dar testimonio de cuánto ha influenciado el cristianismo a lo largo de las épocas, de cuánto ha crecido. Actualmente la población del cristianismo en el mundo es más o menos del 10%, entre el 5 y el 10% de la población del mundo, de cristianos serios. Que esos son millones de personas. ¡Wow! Y hasta aquí el texto es súper sencillo de interpretar. Las dos partes, porque hay dos partes, dicen lo mismo. El reino crece. Como la mostaza, crea un árbol frondoso. Ahora el problema es cuando los pájaros esos llegan y ¡pum!, se posan encima del árbol. Ahí tiene el problema. Entonces vamos a mirar primero la interpretación positiva y después la negativa. Las dos son interpretaciones, pero el texto dice que cuando ha crecido el árbol, al final dice, si ustedes miran ahí el texto, ahí dice que las aves del cielo anidaron en sus ramas. Uy. Normalmente cuando hay árboles, las aves buscan hacer sus nidos en esos árboles. Pero normalmente en hortalizas no. ¿Usted cuándo ha visto un nido de aves en un cultivo de lechugas? O en un cultivo de tomate. Ay, mira, las aves se hicieron su nido en la tomatera. Pues no, obviamente que no. Pero en una planta de mostaza sí, porque es un árbol muy frondoso con demasiadas ramas. Y entonces los pájaros pueden anidar así, como lo dicen muchas partes de la historia. Entonces, ¿qué significan las aves allí? Entonces la explicación, hay varias explicaciones. Algunos dicen, no significa nada, significa que las aves tienen un lugar donde comer. Esa no la cuenten porque esa no es muy fuerte, pero ese es el punto. Pero luego están los que dicen que las aves son nada menos y nada más que las personas que reciben el cuidado del reino. El reino es el árbol y las aves son las personas que llegan al reino y se alimentan del reino y reciben las bendiciones del reino. Y en la práctica sería, ¿nosotros acaso no hemos recibido una cantidad de bendiciones por estar en el Señor? ¿Por ser ciudadanos del reino? Y la respuesta es claro, montones, obvio que sí. Entonces las aves representarían a las personas que reciben el abrigo, el cuidado de Dios, o sea, los creyentes, que están ahí y que reciben todas esas cosas. Ahora, ¿de dónde se saca eso? Se saca de porciones bíblicas que dicen lo mismo y que donde se muestra que hay árboles y los árboles significan reinos y que esos reinos albergan a personas y esas personas son las aves. Ya hay por lo menos 3 textos que dicen algo así y por eso muchos lo van a interpretar así.
Yo le voy a decir dónde están esos textos, son muy largos, solamente voy a resumirlos, solamente pongo la cita, pero ustedes van y los estudian porque ustedes como son tan estudiosos salen de aquí directo a estudiar todo lo que decimos acá. El primer texto es Ezequiel capítulo 31, versículos 3 al 14. En ese texto yo les resumo lo que dice la caída del imperio asirio, y habla del imperio asirio como un cedro del Líbano. Dice que el imperio asirio es como un cedro, como un árbol con unas copas muy altas, encumbrado, que exaltado, pero también habla cómo ese árbol cae, literalmente cómo ese imperio cae. Pero también dice que ese árbol tiene muchas ramas y esas ramas significa muchas personas hacen parte del imperio asirio, y así fue en la vida real. Y ahí sacan y dicen, mire, si ahí significó que las aves eran personas, pues también ahorita significa lo mismo. Pero después aparece otro texto, Daniel, este todavía es más interesante. Daniel capítulo 4, versículos 1 al 27. Daniel habla de un árbol, está sobre todo en el versículo 10 al 12. En el versículo 10 dice que Daniel estaba en una visión y en medio de la tierra un árbol, ese era Nabucodonosor, perdón, que tenía una visión, y Nabucodonosor vio esto. Dice, en medio de la tierra un árbol cuya altura era enorme. El árbol crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta los cielos, y su extensión hasta los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en el alimento para todos. Entonces todos comían de ese árbol. Dijo, y dije, debajo de él hallaban abrigo las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves de los cielos, y de él se alimentaba toda carne. Dice, ve, de ese árbol se alimentaba toda carne. ¿Y qué significaba ese árbol? Porque esa profecía, ese sueño de Nabucodonosor fue interpretado por Daniel. ¿Y qué dijo Daniel? Pues que ese árbol grandioso era Babilonia, el imperio babilónico, y que ese imperio iba a cobijar a todas las aves del cielo, o sea, a todas las naciones. Eso es lo que significa. Entonces la gente dice, si aquí significó eso, pues en el otro lado significa lo mismo. Y hay un tercer texto, Ezequiel 17, 22 al 24. Este sí es que se parece más al todo el que hemos visto nosotros. Ezequiel 17, 22 al 24. Lo voy a poner acá. En esa parte habla de dos cedros, dos árboles, lo mismo. Entonces en la Biblia los árboles normalmente, en muchas ocasiones significan reinos, imperios. Y las ramas significan personas, naciones que están protegidas, cuidadas o alimentadas por esos reinos. Y por eso la gente lo interpreta de esa manera. Y ahí habla como también que las aves de cielos anidan en él. Y es casi lo mismo que tenemos en el texto que está diciendo Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús les dice eso a sus discípulos? ¿Y por qué uno tendría que decir que las aves del cielo significan literalmente eso? Bueno, recuerden, ellos estaban esperando que el Mesías viniera y acabara con todo el imperio romano, y que les diera duro y que fuera fuerte con ellos, porque querían que eso pasara así. Y el Señor les está diciendo, no, va a ser algo que comienza muy como despreciado, que no sirve para nada, y se va a convertir en algo muy poderoso. Y Él quería mostrarles que es un proceso que llegaba a largo plazo, y por eso les está dando esta explicación del asunto. Entonces, ¿qué significan esas aves? Entonces significarían todas las personas de los pueblos, naciones que se incorporan al reino y que aprovechan de las bendiciones de que yo esté acobijado por el Señor, de cualquier lugar de esta tierra. ¡Wow! El Señor dijo que Él iba a venir a las ovejas perdidas de Israel y que se iba a extender a todos los pueblos y naciones, y así es. Y con eso comprobaríamos esa posición. Pero hay otros que dicen, no, las aves no significan eso. Las aves son los malos de la película, son la gente mala de la película. Y dice, ¿malos? ¿Qué tiene que ver con eso? Y entonces dicen que realmente que son las fuerzas malévolas que tratan de destruir el reino. Que esas aves lo que hacen es meterse al reino para coger todo lo que se pegan por decirlo de alguna manera, de las bendiciones, quitan bendiciones, dañan los árboles, quitan todas las cosas. Y hay gente seria que dice que esa es la posición. En pocas palabras, las aves son las fuerzas del mal
que como en la parábola del sembrador, donde está una semilla y dice que viene alguien y la arrebata, está hablando que es ese mismo sentido, que son esos pájaros que arrebatan la semilla que se sembró, que nos siembran la palabra y viene algo malo, una influencia de afuera, y una influencia de esas y nos arrebata la palabra y nos la quita. Esa es la segunda posición. En ese sentido dicen, las aves del cielo son malas. Son influencias malas que llegan y que arrebatan las cosas del Señor. Es como la cizaña, por decirlo de alguna manera, que coge y que daña y que se lleva todas esas cosas. ¿Están claras las dos líneas ahí? Ahora, ¿cuál será la que es correcta? Tranquilos. Entonces, el problema es que enseguida viene otra parábola que habla de lo mismo. Y entonces, si esta está hablando por el lado positivo, que son personas que se benefician, entonces la siguiente van a ser personas que se benefician. Pero si estamos diciendo que son personas que vienen a hacer el daño o influencias, entonces la otra tiene que interpretarse de esa manera. Ahora, ¿por qué la gente la interpreta negativamente? Sobre todo por la segunda parábola. Vamos a mirar. Entonces vamos al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Señor volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Ya lo comparó con una semilla de mostaza y ahora hace otra comparación. Dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Dice, ¿por qué la gente interpreta mal la anterior y esta? Por la palabra levadura. En la Biblia, la levadura tiene, ojo, no todas las veces, pero casi todas las veces, una connotación mala. Por ejemplo, la levadura de los fariseos, o sea, las enseñanzas malas de ellos. ¡Wow! La levadura normalmente dice que un poco de levadura leuda toda la masa, daña las cosas. Por eso dice que otra parábola les habló diciendo que hay otra explicación. Y entonces en esa explicación tenemos que entender en ese texto, ¿quién es la mujer? Porque dice que una mujer tomó, dice, y escondió 3 medidas de harina. ¿Qué significan las 3 medidas de harina? Y hasta que todo hubo fermentado, hasta que todo hubo madurado ya de una manera. Y dice que es semejante a eso. Pero dice que se parece como a la levadura. Uy. Y aquí están las dos líneas. Si lo interpreto positivamente, entonces yo digo, vea, pues en este caso, increíblemente contrario a todos los demás casos que en la Biblia se muestran casi todos, la levadura es algo bueno. ¿Qué hace la levadura? Infla. ¿Para qué le echan levadura al pan? Para que crezca. Si no le echan, usted come una piedra. Básicamente es eso. Pero la levadura coge y por un proceso de putrefacción, porque es de daño, es un hongo que llega y coge y se mete y empieza y infla el pan. Y bueno, y el roscón, y con boyacadillo, y con arequipe, lo infla, es que me estaba acordando. Entonces la levadura es como las aves que están ahí. En la interpretación positiva dice, la levadura es como esas aves. Yo soy un ave, porque se supone que yo soy un ciudadano del reino, que disfruto del reino. Pero cuando yo me alimento de eso, ¿qué hago? Mi influencia empieza a crecer sobre la gente. Yo empiezo a influir sobre los de afuera. Porque los de afuera empiezan a conocer del Señor a través mío, porque lo que tengo de Dios crece. Y crece tanto que afecta a los demás. Y en ese sentido, yo soy una levadura, algo que el Señor sembró muy pequeño, pero a medida que voy fermentando, o sea, a medida que voy madurando, entonces yo voy alcanzando a otros. Mi influencia sobre otros crece en el nivel espiritual. Y eso suena interesante, ¿no? Ahora, ¿pasa en la vida real? Claro. Si usted es un buen creyente, ¿qué va a pasar? Usted puede influenciar su entorno. Y su entorno es influenciado y más personas lo quieren escuchar, quieren saber de las cosas de Dios. Y es porque usted es como la levadura. Comenzó como algo muy pequeño en su corazón, pero ahora usted influye sobre muchos. Y entonces, en este caso, la persona toma la posición
Bueno, las aves del cielo, yo soy una ave del cielo que está protegida por ese árbol, pero que me alimento también, el Señor me hace crecer tanto que cuando maduro yo afecto a los demás como la levadura que afecta a otros, que crece y alcanza a otros hacia afuera, así soy yo. Y esa sería la primera explicación si lo tomo por ese lado. ¿Qué tal esa explicación? Suena bien. Suena bien, ahí es. Ahora, ¿y quién es la mujer? Y las 3 medidas. Eso es un problema. Y sí es un problema y no es un problema. La gente no le para tanta bolas al asunto porque ¿quién preparaba el pan en los tiempos bíblicos? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Y básicamente es más bien se ve como un elemento cultural. El hombre sembraba, pero la mujer era la que producía el pan, la que lo amasaba y lo metía al horno. Entonces, algunos dicen, no, solamente está mostrando el ejemplo, mostrando que es la mujer. Y las 3 medidas, porque dice que eran 3 medidas y que la escondió. Y entonces la gente dice, ahí está mal porque uno no esconde el evangelio. No, ojo. Pero cuando dice que la escondió, habla que la metió, la sembró en 3 partes, en varios lugares. Y que los 3 panes, obviamente, para decirlo de otra manera, esas 3 partes donde la puso, creció. Es más, va a darnos una medida. Esta medida de harina, hoy en día, ya nosotros la podemos conocer porque es algo impresionante. Ahora, debo dejar claro que la Biblia deja muy puntualmente, y la historia de la Biblia narra que la iglesia desde el siglo I hasta hoy ha crecido de una manera impresionante en muchos lugares donde ha sido sembrado la palabra y se ha vuelto como esa levadura que se expande, que crece de una manera tremenda. O sea que podemos decir que en la práctica esa interpretación puede darse, claro, podríamos decirlo claro, lo vemos claramente. Una persona, yo estoy protegido porque estoy en el reino, tengo unos privilegios, pero también influyo hacia afuera como la levadura, crezco, alcanzo más cosas. ¿Válido? Sí. La otra posición dice, no, las aves del cielo en el mismo reino vienen a comerse las cosas, influencian sobre eso. Y cuando llegamos a la levadura, pues la gente se agarra más de ahí. Dice, no, pastor, ¿por qué la levadura? La Biblia dice que me guarde la levadura de los fariseos y de los saduceos. Por ejemplo, ahí en Lucas, en Mateo 16, 6. Mateo 16, 6. Mire lo que dice. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Qué significaba la levadura? Significa que los fariseos y los saduceos inflaban las cosas hacia el mal, hacia lo que no era bueno. Y entonces se toma en un sentido negativo. Es más, tenemos otro texto en 1 Corintios que también es complicado, que dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de levadura leuda toda porque la levadura es mala. Entonces, como la levadura es mala, en estos contextos que estamos leyendo, la gente dice, entonces esa levadura que aparece ahí es mala y significa la influencia mala de los que quieren destruir el reino de Dios. Son personas, son ideologías que tratan de destruir el reino de Dios. ¿En serio será eso? ¡Wow! En pocas palabras, para los que tienen la posición negativa, dicen, la levadura siempre es corrupción, siempre, entonces es como algo diabólico que daña. Interesante. Entonces dicen que la parábola de la mostaza y en esta parábola de la levadura, las dos cosas son algo dañino que trata de dañar el reino de Dios. Y para argumentarlo en la práctica, ¿ok? Dicen, ¿acaso ustedes no se han dado cuenta que tenemos cada vez más iglesias con doctrinas cada vez más torcidas? ¿Que el mundo con sus ideas las ha influenciado y las iglesias se están quitando de la verdad de Dios? ¿Es verdad? Claro. ¿Acaso no se dan cuenta que las personas que están dentro de la misma iglesia se ven influenciadas por el mundo y el mundo como que las va arrastrando hacia lo que no es, aunque conocen la palabra? Y a veces se dejan llevar por esas cosas.
O sea, la levadura del mundo como que no los afecta y los toma y también los está afectando. Y en la práctica, ¿qué podemos decir? Sí, esto también está pasando. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque la otra también suena bien y esta también suena bien. Pero solo podemos tomar una. ¿O será que podemos tomar las dos? Ya les voy a decir la solución al asunto. ¿Ok? Entonces, cuando uno se ve abocado a algo como eso, yo tengo que llegar al punto siguiente, a la siguiente conclusión. Jesús o está diciendo, no está hablando de la influencia del mundo ni nada de eso, sino está diciendo que la levadura que simboliza el reino de Dios y las semillas que significan donde se planta, o sea, en el mundo donde el Señor planta esas cosas, el Señor da un crecimiento lento pero eficaz. Si tomo la posición positiva y digo, entonces mira, el Señor hace muchos años sembró la semilla y está creciendo poco a poco y estamos disfrutando de esos beneficios de estar en el reino del Señor. Si tomo esa posición, las dos cosas las interpretaría así. Si tomo la posición negativa, digo, no, estamos bajo el ataque constante del mundo. Estamos ante un ataque directo, terrible. El hombre queremos hablar de Dios y sentimos esa oposición, sentimos que a la iglesia la contaminan, le meten cosas, que cada vez las iglesias son más light, menos metidas con Dios, y también nosotros tenemos que decir, sí, claro, es verdad, es cierto, es totalmente cierto. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Ahora, cuando uno tiene en la Biblia, que lo van a encontrar, solo hay como 9 pasajes que tienen eso, no son muchos. Y no quitan la salvación, ni influyen para la salvación. Entonces yo voy a ser salomónico. ¿Cuál tomaría yo? Y yo, ponle cuidado a lo que voy a hacer. Yo tomaría las dos. Te dice, pero no puede. Por interpretación. A ver, yo sé que tiene una sola interpretación. Y todos coincidimos en que el árbol es el reino. Eso sí estamos de acuerdo todos. Pero de ahí para allá, yo lo que quiero hacer es una aplicación y voy a aplicar las dos cosas, pero lo voy a hacer sin usar esos textos. Aquí es donde viene el punto, básicamente es la forma en que se debe hacer. Como este es un texto que, como no tengo la interpretación exacta, hacer doctrina de un texto que es confuso, que tiene 2 líneas y que los dos tienen argumentos. Por eso yo se las he expuesto acá, como maestro de la Biblia y como pastor. Les digo, hermanos, hay 2 líneas así. Pero yo puedo demostrar que las dos cosas, por donde la gente las coge, en otros textos de la Biblia, son verdad las dos. Y la vida real también es real. O sea, la aplicación puede usar las dos aplicaciones. Aunque todavía no comprenda exactamente el sentido primario de este texto. Pero puede tener las dos aplicaciones. ¿Dios tiene un reino? Sí. ¿Dios dice que oremos para que venga su reino? Sí, en eso todos estamos de acuerdo. ¿Somos ciudadanos del reino? Sí, en eso la gente todos estamos de acuerdo. Ahora, sin usar estos textos, ¿la Biblia dice que la iglesia está influenciada por otras cosas? Claro que lo dice. Por supuesto que hay otros textos bíblicos que lo dicen. Entonces, lo que normalmente uno hace en esto, para que ustedes entiendan cómo pasa en la Biblia, cómo debe ser, es que yo no me cojo de acá, me cojo de otro texto que está muy claro, donde diga que la Biblia, que la iglesia sí está siendo influida por el mundo. Y uso ese versículo para explicar la iglesia es influida por el mundo. Y por el otro lado, hizo otro versículo para decir que los que están en el Señor tienen unas tremendas bendiciones por estar en el Señor, y las dos cosas son verdad. Y esa es la forma de tratar textos como ese. ¿De acuerdo? Ticas que salgan y digan, ay, salí confundido, no sé qué voy a hacer. A ver, ya. Esto va a pasar solamente en unos muy pocos pasajes. Les voy a decir otro pasaje que normalmente la gente utiliza y donde se cogen 2 líneas. Génesis 6. Que los ángeles de Dios, los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Y unos dicen, los hijos de Dios son personas, hombres, muy fieles con Dios, que se metieron con otras mujeres. Y otros dicen, no, los hijos de Dios son los ángeles, que bajaron del cielo y se metieron con mujeres. Y esa es una posición muy, muy aceptada en muchos, porque en la Biblia, hijos de Dios también significa ángeles, en algunos textos.
Ahora, ¿eso quita la salvación o influye en algo? ¿Usted se va a desesperar, no va a poder dormir por eso? No. Simplemente que son textos que... Pero cuando los textos son así, buscamos otros textos que sí sean muy claros y que digan exactamente eso para nosotros no entrar en un error. Ahora, pregunta, ¿la iglesia está perseguida actualmente? ¿La iglesia puede ser influenciada? ¿Nosotros podemos ser influenciados? Sí, Romanos capítulo 12. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la ley de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo está influenciado, claro, y la Biblia dice, no se transforme a ese mundo porque lo está influyendo. Influye la iglesia, nos influye a nosotros. Entonces, sin necesidad de usar este texto, pero interpretando que el mundo se mete con la iglesia y se mete con nosotros, ahí está. Puedo decir, sí, por aplicación en este texto de Romanos, yo puedo decir eso. Ahora, ¿pueden pensar en versículos donde Dios diga que nos bendice grande por estar en Él? Yo con uno solo cojo eso y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo tengo en el Señor, cualquier cosa es buena. Entonces las dos cosas son válidas. Lo único que tengo que hacer es usar el texto correcto. No usar para decir, de aquí es la verdad. No, porque... sino decir, desde aquí te dice esto y es verdad, y de aquí te dice esto y también es verdad. ¿Está claro el asunto, hermanos? ¿Están claros o están angustiados? Eso en la vida práctica significa dos cosas, dos cositas para nosotros. La primera, yo como creyente debo ser una persona tremendamente agradecida porque yo disfruto de las bendiciones de Dios por estar en su reino. Son los privilegios de ser un creyente. ¿Cuántos tengo? Montones. Usted se levantó esta mañana, tiene la vida, tiene la salud, tiene un lugar donde dormir, tiene que comer. ¿Quién hace eso? Dios. Fuera de eso usted va para el cielo. Usted es heredero del reino. Dice la Biblia que somos herederos y coherederos con Cristo. He sido perdonado de mis pecados. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Todos son privilegios que ya tengo. ¿Qué tengo que decir yo? Gracias, Señor. ¿Por qué estas tengo? Porque estoy en el reino. Soy un ciudadano del reino. Y yo entonces tengo que decir gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque qué bendición estar contigo. Mira todas las cosas tan bonitas que me has regalado. Solo por el hecho de estar con Él. Esa sería mi primera acción. Y la segunda acción, tomando el otro lado, no de ese texto, sino de otras partes, es, me tengo que cuidar del mundo. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No puedo conformarme a todo lo que es influencias que están viniendo de afuera. No me puedo hacer como la gente quiere que sea, ni seguir sus líneas, ni sus doctrinas, ni sus cosas, porque todas esas quieren dañarme. Tengo que guardarme de esas cosas y también la Biblia me pide que lo haga. Dice que esforzaos en vuestra salvación con temor y temblor. Significa tenga cuidado de todas aquellas cosas que lo puedan hacer caer. El que esté firme, mire que no caiga. Pilas. Habla, cuídese, cuídese, cuídese de todas esas influencias que vienen de afuera. Y esa es una labor que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que evaluar qué cosas me hacen como dudar de las cosas de Dios, o alejarme, o mezclarlas, porque básicamente se refiere, en lo que estábamos mirando, a que hay cosas que influyen de tal manera que mi vida cristiana se va diluyendo, se vuelve cada vez más una vida light, menos firme con Dios. Y yo tengo que mirar cuáles cosas es y quitarlas de mi vida. Entonces hoy un buen día para evaluar esas dos cosas. ¿Qué cosas me están haciendo un cristiano light? Porque esa es la influencia del mundo. ¿Qué cosas estoy dejando que me ganen de afuera y que me parecen tan importantes y tan valiosas y tan chéveres? ¿Qué cosas? Quítelas. Deje de hacerle caso a la influencia de afuera hacia acá. Pero por el otro lado, dé gracias al Señor y cuénteles a todos, porque eso se trata la otra parte, que yo tengo que hablarle a todos. Como la Biblia dice que sea, si yo interpreto la positiva, que soy una influencia para todos, la Biblia me lo dice cuando dice, vaya y haga discípulos a todas las naciones, vaya y hábleles, cuénteles, llegue a todos los lugares de la tierra, predicar el evangelio a toda criatura. Ahí tengo que cumplir eso también.
Por eso al salir de acá, señores, hay 2 tareas pendientes. Hagámoslas. Vayamos a hablarle a otros, expandámonos, démosle gracias a Dios por lo que tenemos y vayamos y hablemos a otros. Y por el otro lado, examine su corazón y lo que le esté influenciando de afuera que no sirva, sáquelo. Porque no dejemos dejar que esa levadura dañe nuestras vidas. ¿Estamos claros? Que el Señor nos ayude, hermanos. Pongámonos de pie y oremos al Dios del cielo. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por esta tarde ya, por lo que tú haces. Te agradecemos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú puede hacerlo. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú y nadie más que tú, Padre. Pero es claro, Señor, que hay un reino en el cual estamos y que tiene unas obligaciones, Señor, y unos cuidados. Ayúdanos, como lo vimos hoy, como ciudadanos del reino, a hablar a otros, a darte gracias por tantas bendiciones que tenemos solo por estar en ti. Y también, Señor, como ciudadanos del reino, ayúdanos a cuidarnos de todas esas influencias, de toda esa generación, Señor, maligna, que lo único que ha hecho es daño constante en nuestras vidas y nuestros corazones. A guardarnos de todas esas ideas, Señor, que el mundo proclama y que no te glorifican ni te exaltan. Y a poder, Señor, responder bien como debe ser, como dice la Biblia, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Ayúdanos a que así sea, Padre. Por eso hoy dejamos en tus manos esto que hemos hablado. Ayúdanos a poder ser personas muy agradecidas y demostramos ese agradecimiento hablando a otros de todo lo que tenemos en el Señor, y también a ser personas que se cuidan como ciudadanos del reino para glorificarte y mantener la pureza de la iglesia conforme es tu deseo. A ti la gloria, la honra, la alabanza damos, Señor, en este día, en Cristo Jesús. Amén.